Bueno, 27 días para el balotaje entre Álvaro Delgado y Yamandú Orsi. Yamandú Orsi está con nosotros y le damos la bienvenida en esta edición central de Telemundo. ¿Qué tal, Yamandú? Bienvenido. Muy bien, un gusto. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo fue esa noche de espera de resultados? Con mucho nerviosismo, mucha intriga de cómo iba a terminar. Aparte iban llegando los primeros datos y nos daban, bueno, tenemos tantos senadores, pero siempre querés un poco más, porque apurarse en esto, además, los primeros datos y los datos que manejamos hasta altísimas horas de la noche son de las muestras. Claro. La Corte Electoral al principio estuvo muy lenta, después sí empezó a alargar información, pero las muestras esperaron pegaron en el clavo. ¿Esperaron un número mayor en Siempre las cámaras? más. ¿Hubo desilusión por eso? No. Siempre, desde el origen del Frente Amplio, siempre la barra pide más, ¿no? Pero cuando uno analiza con cabeza fría, después de los datos, y mismo esa misma noche, cuando nos tocó hacer el discurso y ya habían llegado los datos de que teníamos los 16 senadores, son cifras ¿Y qué le dice importantes. ese resultado? ¿Qué le dice? Y nos dicen que el Frente Amplio fue el partido que más creció, que sigue siendo desde hace, creo que 25 años, el partido más grande del Uruguay, que recuperamos el interior, que era algo que se nos planteó y que fue uno de los cuestionamientos que la propia militancia nos hizo en el periodo anterior, que en 12 departamentos fuimos el partido mayor. Pero estuvo por debajo de sus expectativas. Las expectativas eran crecer, por supuesto que llegamos, hay gente que te decía primera vuelta, y yo decía, es difícil, en Uruguay es muy difícil por el sistema que tenemos, y además hubo datos que no estaban en la previsión de nadie, por ejemplo la votación de algunos partidos o el ascenso de otros, pero cuando uno, repito, cuando lo analizás con cabeza fría, te da que era impensable, yo no me imaginé que pudiéramos llegar a 16 senadores. ¿Es favorito el Frente Amplio para dentro de 27 días? Considero que sí por lo que ha sido la historia de los balotajes, donde ahí la gente resuelve votar persona. Ya ahí lo partidario pasa a un segundo orden y hoy es una elección que se dirime entre Álvaro Delgado y Yamandú Orsi. ¿Cómo obtendrá el Frente Amplio los votos que necesita de cara al balotaje? ¿Tiene, por ejemplo, previsto negociar con los partidos más chicos, ofrecer a cargos en el Poder Ejecutivo? No, hay que conversar con todo el mundo y además, como dije recién, el ciudadano resuelve de manera diferente de acuerdo a lo que se lo convoque. Una cosa son las elecciones departamentales, otra cosa son las elecciones nacionales y otra es esta, la del balotaje, donde es muy difícil que alguno de nosotros, por más relevante que sea la autoridad partidaria, puede arrear de manera automática a todos los ¿Y cuál es la estrategia entonces? ¿Alguna de estas alternativas se maneja o está sobre la mesa? Conversar con todo el mundo. ¿Quién es todo el mundo? Quiere decir con todos los actores de los partidos chicos, con los referentes de los demás partidos en el interior o en los barrios de Montevideo. ¿Ya tiene agendadas reuniones? Algunas sí. ¿Con quiénes? De gente que viene son referentes locales, básicamente, y otros que sé que están a la orden y habrá que ir a conversar. ¿Y está dispuesto a ofrecer cargos en el Poder Ejecutivo? Por ahora no. Por ahora no es algo que lo estemos manejando, no es algo que esté en la agenda. Yamandú, cuando dice hablaré con todo el mundo, ¿eso incluye identidad soberana también? Y por supuesto. Pero, a ver, Identidad Soberana tiene un líder y un candidato, que ahora es diputado electo, que es Gustavo Salle, que considera que todos los partidos políticos, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado y los demás, son asociaciones para delinquir. Él lo ha dicho más de una vez. Sí. ¿Usted negociaría con una persona que considera que usted integra una asociación para delinquir? En realidad, si la ciudadanía le concedió a dos ciudadanos la representación en el Parlamento, es porque hay ahí no solo personas, sino también un apoyo popular y por algo esa prédica prendió. Entonces yo no digo que esté agendado eso, ir a conversar, pero yo lo que no descarto conversar con nadie, lo que es cierto también que no tengo agendado un día y ir expresamente a conversar con ellos, pero si se da la oportunidad, ya alguna vez tuvimos alguna discusión en algún departamento del interior, yo lo que estoy diciendo es que yo no me niego a hablar con nadie, por supuesto, y más si tiene la representación que la ciudadanía le concede. 65.000 votos tiene, por ejemplo. Es un dato. ¿Cómo imagina el nivel de gobernabilidad en caso de ser presidente, teniendo en cuenta cómo está configurado el Parlamento hoy y teniendo en cuenta además la participación de Identidad Soberana? Bueno, yo creo que el Frente Amplio, la ciudadanía nos concedió el privilegio o la oportunidad de ser el partido que asegura gobernabilidad, nada menos que por tener en la Cámara Alta, que decide tanta cosa, venias, embajadores, ascensos en el aparato militar, nos concedió nada menos que
16, o sea que tenemos luz. ¿Qué quiero decir con esto? Que de ganar las elecciones en el balotaje tendríamos una mayoría muy sólida en el Senado y ninguno de los dos conglomerados que uno puede decir, la coalición de gobierno o el Frente Amplio, ninguno de los dos tiene mayoría en la Cámara de Representantes. Lo que sí es cierto es que la oportunidad que tengo yo, en caso de ser presidente, y así lo deseo, es la posibilidad cierta de dar estabilidad a partir de un esquema del Parlamento que asegura la gobernabilidad. ¿Y avisora un mayor nivel de negociación? Y siempre, yo la costumbre o lo que he hecho en mi departamento en los 20 años que me ha tocado estar, siempre negociar, incluso hasta teniendo mayorías, siempre hay que negociar un poco más. No es la primera vez que lo digo siempre. Pero entonces, si tú tienes nada menos que en la Cámara Alta la posibilidad no de tener 15 más el vicepresidente, sino tener 16 más el vicepresidente, tener esa fortaleza y además tener la posibilidad y la necesidad de negociar en el Parlamento, en la Cámara de Representantes, creo que estoy en bastante mejores condiciones que mi contrincante, que quien compite conmigo, de asegurar esa estabilidad que el país necesita en una realidad donde tengo la sensación y tengo la constatación de que el país está muy frenado y que precisamos una economía y una política mucho más activa. ¿Le preocupa, por ejemplo, que puedan demorarse los tiempos para proyectos que son prioridad para el Frente Amplio, teniendo en cuenta ese mayor nivel de negociación? No, al revés. Yo creo que tenemos mucho más ventaja para la celeridad en las medidas urgentes que el país necesita y en las otras medidas. ¿Por qué? Porque tenemos esa mayoría asegurada. En el Senado. En el Senado, pero a ver, en el esquema, mi competidor no tiene ningún tipo de mayoría en ninguna de las dos cámaras. Eso es bastante más complejo, más teniendo en cuenta la particularidad y las potestades que la Constitución le confiere, nada menos que a la Cámara Alta o al Senado. Yamandu, ¿fue un alivio que nos saliera el plebiscito de la Seguridad Social que impulsó el PIT-CNT? Yo no le llamo un alivio, yo creo que es una señal. Los dos plebiscitos nos muestran que hay 1 millón de personas, más o menos, Ahí va, pero hablemos que están de acuerdo. la Seguridad Social. Pero yo creo que, antes de pasar al caso concreto, son señales que la ciudadanía nos da, en cualquiera de los dos casos. Allanamiento nocturno o el tema de la seguridad social. Por supuesto, la ciudadanía falló. Por lo tanto, no se derogan las AFAP, el plebiscito no salió. Lo que uno tiene que realmente interpretar cuál es la señal, y como dijimos desde el principio, hay que revisar todo nuestro sistema de previsión, de verdad, y esto nos obliga a estar mucho más atentos y lograr en ese acuerdo social que nosotros planteamos, que implica consultar a sindicatos, asociación de jubilados, empresarios y partidos políticos, ¿cómo hacemos para que el sistema se sostenga, se mantenga? Dijo Abdala. Persistiremos, dijo Abdala. Persistiremos. O sea, bueno, que van a ir por más. A ver. ¿Avisó algún tipo de conflictividad con el PIT-CNT en adelante? No creo. Porque van por ejemplo, se habla del tema de las AFAPs directamente, ¿no? Pero, a ver, concretamente, primero, el ciudadano laudó. Nuestro Frente Amplio tiene una línea en esto donde prevé la posibilidad del ahorro individual, por supuesto que revisando el funcionamiento, porque hay algo que está haciendo ruido y, repito, no fueron solo votos de Frente Amplista, sino también otros ciudadanos que pusieron la señal de que no están del todo convencidos o la aceptación al sistema tal cual funciona presenta reparos. Entonces, yo como soy partidario de escuchar siempre, de estar atento siempre, hay que revisar algunas cosas que generan, que incluso en las consultas a la población, alguna visión muy crítica, más allá de lo que contenía la papeleta, ¿no? Yo creo que hay una situación de obligado análisis de todo el sistema para ver cómo hacemos funcionar. Y con los allanamientos también, concretamente, hay que hacer algo, ¿no? Por supuesto que sí. Son señales. Dijo un alivio no respecto a seguridad social, pero desde la perspectiva netamente de sostenibilidad del sistema, desde la perspectiva financiera y económica, también teniendo en cuenta su postura respecto a este plebiscito. ¿No representó un alivio? Y teniendo en cuenta además que al eventualmente ejercer la presidencia se encontraría con un escenario realmente distinto. Exactamente, incluso por yo ser partidario de la opción negativa, el resultado me satisface bastante más, eso es de verdad. Pero no ahora, la señal, el porcentaje de gente que nos dio ese mensaje, creo que nos lleva a dialogar con bastante más detenimiento y atención, porque, si mal no recuerdo, por arriba del 10% de los partidos de la coalición votaron también. Por supuesto, el partido Identidad Ciudadana, ¿cómo es? Identidad Soberana, los sectores de partidos menores, incluso gente que solo puso la papeleta del sí.
Para preguntarle sobre su futuro gabinete, quiero hacer una introducción con lo que hizo el Frente Amplio hace 5 años, con usted como jefe de campaña de Martínez en la recta final. Antes de la primera vuelta, Martínez mostró la cara solo de un futuro ministro. Dijo que Gustavo Leal sería su ministro del Interior. Usted hizo lo mismo con O'Donnell ahora, previo a la primera vuelta. 39% para el Frente Amplio, se le hacía cuesta arriba, y Martínez, en 4 semanas de noviembre, mostró a 5 posibles ministros. 5. Mario Vergara, Economía; Lucía Echeverri, Vivienda; Cristina Lustenberg, Mides; Danilo Astori, Canciller; José Mujica, Ganadería. 5, con usted como jefe de campaña. Ahora, el Frente Amplio ahí tuvo una remontada importante, ¿no? Subió 10 puntos. Perdió, pero subió 10 puntos. Ahora, ¿la estrategia es la misma? ¿Va a empezar a anunciar futuros ministros en estas semanas? No, de verdad no. ¿Ninguno? No, en estos días no. No lo tengo previsto, no está en la agenda resolver eso ahora. ¿No le parece importante? Es importante, claro que sí. Pero algunos de aquellos, por ejemplo, hasta se podrían repetir. Lucía Echeverri, que es senadora electa del MPP, claro. Cristina Lustenberg, senadora electa. A ver, integran equipos de las unidades temáticas, pero a su vez de consulta permanente, en mi caso, ¿no? Por lo tanto, es bueno tener donde elegir y tener un elenco tan amplio. Y me recordaste algunos nombres que yo no recordaba. Ahora, y a su ministro del Interior, a su ministro del Interior, por más que no lo diga públicamente, ¿ya lo tiene decidido? No, pero sí siento que el equipo se refuerza cada vez más. La última señal fue la incorporación del inspector Rivero, que fue jerarca en el periodo de gobierno de Jorge Valle, Sí, tenemos un que es antecedente. colorado. Rivero además, fue sumariado, arrestado y destituido por Guillermo Stirner claro en que su sí, momento. sí me acuerdo perfectamente. Ajá, eso no es impedimento para que esté actualmente. A ver, para que yo lo consulte, no, para nada. No, para nada, porque es una persona que está haciendo uso de su libertad y de verdad una experiencia muy, muy amplia, ¿no? No solo en el país, sino en el exterior. Pero no son antecedentes complejos a la hora, desde el punto de vista... Para la consulta, no. Sí, fue por amenazar a un periodista en aquel momento. Para la consulta no hay ningún tipo de impedimento. ¿No Aparte, formará prefiero... parte entonces de su equipo en el Soy Ministerio un del equipo Interior? de consulta ahora. No. Aparte no se me ocurre que sea jerarca del ministerio, que sea ministro, por supuesto. Pero No, porque sí aparte ya lo hablé asesor. con él. Sí, asesor sí, personal. es un asesor que de verdad tiene mucho para aportar. Pese a sus antecedentes. Y son muy buenos los antecedentes. Trabajó mucho en narcotráfico, fue soporte de los gobiernos en su momento y tiene una ascendencia a tal punto que gran parte del elenco que después fueron jerarcas, nada menos que Guartech o el mismo Lallera, se formaron con ¿El episodio él. de las amenazas, Yamandú? Por ¿Que él supuesto, a ver, protagonizó? pero ¿Que él protagonizó? yo creo que si eso está pendiente, debería alguien denunciarlo si es que hay algo pendiente, pero ya eso está liquidado. ¿Y ¿verdad? Gustavo Leal tiene chance de ser ministro? Gustavo es un asesor también de mucho peso y de mucha información y de mucha experiencia. No quiere decir eso que hoy sea el candidato a ministro. Ahora hay que ser cuidadoso. un detalle más, Yamandú. Aparte, digo, algo para recordar. Rivero fue asesor de Talvi en su momento y pudo serlo más allá de lo que había sido su vida anterior. ¿No? Nadie lo cuestionó. Cuando Orsi dice en estos días no hay ningún anuncio, ¿significa que van para después del balotaje, si es que gana? Lo más probable. Ajá. Sí, que el elenco no puede se ser nombre. una medida de los últimos días que decía, bueno, vamos a nombrar a los diferentes verá. representantes. De verdad no lo tengo previsto, no lo tengo agendado para estos días. Yamandú, ¿qué importancia puede tener el debate obligatorio que usted tiene ahora en las próximas semanas con Álvaro Sí. Delgado? Es interesante, Es importante. claro que sí. ¿Le parece que puede decidir el voto a algunas personas? Puede ser, sí, claro que sí. ¿Sí? Sí, no tengo duda. Hay muchos blancos que están diciendo que Álvaro Delgado está preparado para ese debate porque tiene ganas de debatir con usted y que usted va a debatir obligado. No, yo tengo ganas de gobernar. Y tengo la experiencia de gobierno y además de debatir, por supuesto. A mí la gente me va a elegir para gobernar, no para debatir, lo que no implica que haga lo que la Constitución, lo que la ley establece en este caso, no es la Constitución. La ley establece que tenemos que debatir y es maravilloso. ¿Tiene ganas de hacerlo? Por supuesto. Más tengo ganas de gobernar. Volviendo a los ministerios, siempre el área económica ha sido un área en disputa en el Frente Amplio. ¿Qué garantías hay de que siempre. O'Donnell, bueno, en los gobiernos que hemos visto del Frente Amplio? Se habló que en el periodo de Mujica existió esa pulsión, pero nunca existieron dos ministerios, al contrario, Danilo Astori manejó siempre la economía de una manera contundente. ¿Existen garantías de que O'Donnell va a poder ejercer plenamente el Ministerio de Economía? Si no, no lo hubiese nombrado. Si no, El hecho de... Aparte, no es la primera vez que no es la primera vez que yo Orsi. nombro elencos. Ya van 4 veces que 4 periodos en la Intendencia de Canelones me correspondió, junto con Marcos, de armar elencos, o sea que me tengo fe. ¿Quién va a tener la última palabra en economía? El presidente de la República, Orsi, bien. como siempre. Y yo me preguntaba con respecto al respaldo, la cantidad de bancas que obtuvo el MPP. ¿Estamos hablando de un presidente con más espalda ahora en la interna del Frente Amplio? No, yo hace tiempo que... me acuerdo que Pepe en su momento planteaba el adiós a la barra.
lo hizo. Yo hace tiempo que no participo en las instancias orgánicas del MP, incluso ese sector en el cual yo participé entendió claramente que yo tenía que desprenderme y dedicarme de lleno y concentrarme de lleno a hacer la representación personal de todo a el O'Donnell le elenco cayeron duro en las primeras de cambio, ¿Perdón? ¿no? A O'Donnell le cayeron duro en la Claro, interna del Frente Amplio. pero lo que pasa es que es un partido, el nuestro, el Frente Amplio, donde hay distintas sensibilidades, pero así como hubo gente que fue crítico, también esa misma gente se reunió a conversar con él. ¿Quién define el equipo del Ministerio de Economía? ¿O'Donnell tendrá esa libertad o lo definirá el presidente? Claro, yo creo que todos los equipos de los ministerios se tienen que hacer con el presidente. ¿Valcorba sería una opción para acompañarlo Es en el ministerio? interesantísimo. ¿Le gusta esa idea o es probable? Es muy probable porque es de las personas mejores formadas en nuestro Frente Amplio. O sea que podríamos tener un O'Donnell Valcorba en el Ministerio de Economía. No sé, de verdad no sé, porque no nos olvidemos que el tema de economía atraviesa todos los ministerios y tenemos la OPP ahí también. Yo pensaba en la Cancillería, por ejemplo. ¿Qué importancia tiene la Cancillería en un gobierno de Yamandu Orsi? ¿Y es un puesto para un técnico, para un referente político? Es un referente político, ¿no? Sí, sí. Los ministerios son actores políticos que, por supuesto, tienen que entender. ¿Es candidato Mario Vergara para ser canciller de la República? Mario Mario, en primer lugar, es un senador de fuste y fue electo por la ciudadanía para ser un senador, nada menos que con el manejo de economía que él tiene. Por lo tanto, es lo primero que uno tiene que considerar. Se verá, pero que dije recién que los ministros tienen que tener el peso político, y porque es el secretario de Estado en cada uno de los casos, pero a su vez tienen que entender algo del tema. No es, si no te sirve este ministerio, te doy este otro. Eso no corre. Yamandu, hace un par de semanas en un evento que hicimos para Telemundo con referentes de la economía y 2 ministros designados, se dio ahí un debate entre Gabriel O'Donnell y Diego Labat sobre la posibilidad de votar 2 modelos, ¿no? Labat dijo, bueno, el 27 de octubre la gente tiene para votar 2 modelos de país, hablando de lo económico. Y Gabriel O'Donnell discrepó, dijo que él no comparte lo de los 2 modelos porque eso genera grieta y porque no es así. Eso, ¿a usted le parece que se puede trasladar al resto de las áreas? O sea, ¿no hay 2 modelos en juego para el balotaje o en algunas áreas del país hay 2 modelos en juego? Yo creo que en líneas generales, en la medida que somos 2 propuestas distintas, son 2 modelos. No me parece que esté bien que veamos que en Cancillería son 2 modelos, en Economía son 2. Yo creo que en líneas generales nuestra política apunta a dos componentes centrales. Primero, el país no puede seguir creciendo como estamos creciendo, 1,5 puntos, como fue la última medición. O sea, hace 10 años que venimos en un crecimiento apenas arriba de 1 punto. Y por lo tanto, eso hay que hacerlo crecer mucho más, y por lo tanto la producción tiene que escalar. Tenemos que generar políticas de gran impacto para el crecimiento de la economía nacional, a la vez que tú tienes que generar las herramientas y corregir y revisar las herramientas de protección social necesarias para que todo el país avance y no avance de manera escorada, como decimos. Por lo tanto, crecimiento con mejor distribución de la riqueza o crecimiento con igualdad se traduce en desarrollo, en mayor prosperidad. ¿En educación y en seguridad hay 2 modelos en juego el 24 de noviembre? En educación y en seguridad yo creo que no son 2 modelos. En educación, por ejemplo, lo que hay que hacer es sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo en 3 o 4 líneas. No voy a plantear, me niego a hacer la reencarnación de Varela cada vez que entra un gobierno. Lo que hay que hacer es... No refundar nada. No, es como una obsesión. Hay lo que funciona bien y hay algunas áreas que yo creo que son de unanimidades en este país, que es la universalización de la educación inicial a partir de los 3 años o la extensión del tiempo pedagógico en educación primaria o... ¿Cómo hacemos para sostener, herramientas para sostener que la gurizada no se nos caiga de secundaria? Por eso incluso nosotros planteamos aumentar las becas de 14.000 a 70.000 beneficiarios. Por ejemplo, eso en educación. Lo otro que tú me decías, seguridad. Sí. Seguridad, yo creo que cada partido tiene que llevar adelante una política criminal determinada y eso implica acciones del Ministerio del Interior, pero también un mejor acceso a la justicia y fortalecer la herramienta justicia en todas sus ramas o en todas sus componentes. Eso implica, sí o sí, y ahí yo no creo que podamos hablar de modelo, asumir con responsabilidad y no banalizar la discusión, no apuntar con el dedo y decir fulano, mengano son los culpables, sino entender que ahora, es demasiado grueso lo que tenemos frente. Yo le pregunto a Yamandu Orsi en qué se diferencia de Álvaro Delgado, ¿no? Porque Álvaro Delgado ha dicho en esta campaña que transcurre, ahora en un giro ya es balotaje, ¿no? Que tiene experiencia, confiabilidad, y Yamandu Orsi. Primero que nada, ¿en qué se diferencian? Nos diferenciamos en que cuando a él le tocó actuar conduciendo el país, que es este periodo, lo que se demostró y lo que pasó en la realidad es que
al país le faltó transparencia, al gobierno le faltó transparencia, que el país no creció al ritmo que tenía que crecer y que la desigualdad aumentó en el Uruguay. Por lo tanto, no estoy atribuyendo intenciones, estoy diciendo que no estaban tan preparados. En mi caso, son 20 años de experiencia de gestión y además, por si eso fuera poco, una experiencia del gobierno del Frente Amplio durante 15 años donde el país creció como hacía muchísimos años no se veía. Entonces, no estoy atribuyendo intenciones y lo principal y fundamental es que mi campaña no va a ser contra el Partido Nacional y tampoco contra el Partido Colorado, sino a favor de un proyecto de país. No, es algo que también me diferencia porque ellos definieron que es contra el Frente Amplio. Aparte usted los necesita a algunos colorados para ganar. Siempre se necesita. ¿Usted cree que hay colorados todavía hoy en Uruguay que nunca votarían un candidato blanco? Se verá en el momento. ¿Y qué tiene usted para seducir a un vallista, por ejemplo, y traerlo a la candidatura, a la fórmula Orsi-Cose? Y en primer lugar que el candidato del Partido Colorado jamás mencionó al vallismo ni a José Bacía Ordóñez. En cambio, nuestro Frente Amplio históricamente sostiene que somos herederos de ese progresismo donde la protección social desde el Estado es esencial. Por lo tanto, más allá de la etiqueta que uno se ponga, que incluso ellos renunciaron a esa etiqueta, nosotros podemos decir con autoridad y con experiencia concreta de que somos capaces de ser los herederos de ese progresismo que nos define como país diferente en la región. ¿Cuál es el plan de acción de cara al balotaje teniendo en cuenta las reuniones que hubo esta tarde? Que habrá mañana, perdón, y teniendo en cuenta lo que hablaron. Primera cosa, sí. Vamos a incorporar en el equipo de conducción de la campaña a los que hoy han sido electos o las cabezas de los sectores que fueron electos para el Senado. Mañana tenemos reunión con el secretariado y mi propuesta va a ser esa para que se consolide ahí un equipo potente que, como ustedes habrán visto, uno por sector nos da una muy buena representación de lo que hoy es el Frente y para que puedan ayudarnos a llevar adelante esa campaña. Ese es el comando que lo ampliaremos con estos referentes que para mí son centrales. ¿Presencia en el interior teniendo en cuenta también esos 12 departamentos? Por supuesto, aprovechando este envión y este crecimiento que el Frente tuvo en todo el interior, o sea, esa recuperación de la que yo hablaba, implica reafirmarlo e incluso seguir buscando otras voluntades que en algunos departamentos creemos que todavía tenemos margen. ¿Le favorece a Orsi no ser de Montevideo a la hora de recorrer el interior? ¿O es no creo. ¿No cambia mucho? No. ¿Lo del escudo se le ocurrió al profesor de historia? Claro. Esto lo mencionó Mariano ayer. Claro. ¿Salió el profesor de historia ahí? Es maravilloso. Lo del escudo es maravilloso. Sí. Aparte, el escudo original tenía además, por ejemplo, representación de los que eran los pueblos originarios con unas plumas, tenía cañones, tenía... de verdad, y además nace el escudo antes de hasta definirnos hasta el nombre del país. Mencionó Oribe, hay una guiñada muy fuerte. Lo que pasa es que no sabemos, pero la última de las batallas, de las más importantes, cuando hubo que pulsar a los brasileños, ahí fue Oribe a pelear, nada menos, a pelearle la fortaleza y se la ganó. Eso es genial. Se ha hablado mucho de si leyó o no leyó el discurso. ¿Tenía apoyo de teleprompter? Yo siempre tengo apoyos, o lo puedo tener en una tarjeta, el discurso uno lo va haciendo, pero el ayuda a memoria lo puedes tener en una tarjeta, o incluso a veces he leído discursos. Me gusta bastante menos, pero sí los apoyos que lo puedes tener escrito en un papel, lo puedes tener en una hoja, o lo puedes tener, que no era teleprompter tampoco. El teleprompter es eso que uno tiene, es una pantalla que va donde... pasando el texto. No, el texto no. Ayuda a memoria, no, porque no puedo leerlo, de verdad no. Es imposible. Cuando observa Orsi el desplome que tuvo Cabildo Abierto de una elección a otra, ¿está convencido de que eran votantes del MPP que le prestaron el voto a Manini hace 5 años y ahora volvieron? No, yo creo que el fenómeno, y cuando nace Cabildo Abierto... No todos, ¿no? Algunos toma dicen un que fueron poco de como todos lados. Yo creo que toma un poco de todos lados porque después, cuando uno analizaba, y cuando analizamos las cifras de aquella elección, no era una correspondencia tan clara. Yo creo que es un partido que llegó para quedarse y va a seguir existiendo, a tal punto que hoy tiene 2 diputados y tiene una referencia clara de un liderazgo, pero de verdad, así como tomó prestados votos, y eso habla también de cómo es el uruguayo, ¿no? También hoy esos votos fueron para otro lado, pero como todo esto es muy dinámico y como en realidad ese partido político se adaptó y se incorporó al sistema político nacional a tal punto que integra una de las coaliciones, yo creo que es parte de lo que es la idiosincrasia uruguaya a tal punto que, y eso está bueno que lo recordemos, el que hoy de repente votó al Frente Amplio en cualquier lugar del país, mañana para las elecciones departamentales capaz que vota a un candidato a la intendencia del Partido Nacional o viceversa. ¿Ya sabe que se va a quedar a vivir en su casa de Salinas si es Me encantaría. Si es presidente? Es divino aquello. ¿Le encantaría? ¿Ya lo decidió? Sí,
Yo hoy estoy convencido que me voy a quedar a vivir allá. Delgado Después, comentó... la dinámica veremos después. Sí, Delgado comentó hoy que ya había aceptado invitaciones de distintas gremiales para participar de eventos. ¿Usted va a confirmarlas bien, también? claro que sí, O claro sea que que sí. habrá Ya nos instancias invitaron, donde... Ahí está. por supuesto. Y ya confirmó asistencia. Sí, claro. Bien. ¿Cambia la estrategia respecto a lo que fue? Es que ahora que están las cosas más claras, por supuesto que sí que vamos a ir. Por supuesto que el debate es uno y eso hay que armarlo bien, pero después participar junto con Álvaro Delgado. Yamandú, ¿qué rol va a cumplir Carolina Cose en un eventual gobierno del Frente Amplio? Me refiero a, ya sabemos, presidente, vicepresidente, parlamento, en el día a día. Y tiene mucho para aportar, por ejemplo, en temas tales como, por poner un ejemplo nomás, cuando hablamos de tecnología de la información, cuando hablamos de avance científico, es alguien a quien consulto permanentemente. Ajá, ¿le tiene miedo a la inteligencia artificial? ¿Cómo se llama? No, a ver, yo le tengo una expectativa maravillosa. ¿Qué pasa si nosotros con el plan Ceibal ya le ponemos como objetivo central del plan Ceibal trabajar con los gurises y con los docentes sobre inteligencia artificial? Al principio sí le tenía un poco de miedo. Ahora hasta que mi hijo un día me dice, no, papá, no te molestes. Le quería explicar yo una cosa, no te molestes. Digo, estoy en el horno. Pero ahí me enseñó que si se maneja bien, se pueden sacar cosas interesantes. Estaba hablando de algo muy elemental, ¿no? Yamandú Orsi, candidato a la presidencia por el Frente Amplio. Gracias por el... No, gracias a ustedes. Será hasta la próxima. Gracias. Arriba.